con el consejo que ahora vamos a indagar, como con el consejo también de que tomen cosas para prevenir, que no son medicamentos, pero que van a hacer posiblemente en muchos casos más efectos que algunos medicamentos. Eso es sorprendente. Entonces, el problema cardiovascular, pues hombre, si hay mil formas de sospecharlo, ¿no? Muchas veces te das cuenta que hay un problema cardiovascular, pues porque haces una analítica, te aparece el colesterol alto o te aparece el colesterol HDL, que es el colesterol bueno muy bajo, que tan malo es el malo alto como el bueno bajo. Aparecen triglicéridos o que vas a una revisión de empresa, te hacen una auscultación rutinaria del corazón y ven que hay una arritmia, o te toma rutinariamente, te tomas la tensión en una farmacia y te detectan una tensión muy alta, o una arritmia también se puede detectar tomando la tensión, o que te haces el típico electrocardiograma de rutina y te sale un problema de conducción de corazón, de conducción eléctrica, o incluso, bueno, hay casos en las personas que hacen deporte, sobre todo deporte de cierta intensidad, pues que es recomendable una vez al año, cada 2 años, hacerse 2 pruebas, una ecocardio y otra una prueba de esfuerzo. Ya no hablo solo de deportistas de élite, sino que hablo de personas, de vecinos nuestros, amigos nuestros, pues que, oye, les gusta hacer el atletismo y corren maratones o corren medias maratones. Entonces, esas personas es prudente hacer con regularidad una ecocardio y una prueba de esfuerzo. Y ahí te puedes encontrar muchas historias que no sospechabas, como por ejemplo, ahí se encuentran el por qué ocurren las muertes súbitas. ¿Qué es una muerte súbita? Esos deportistas que se mueren jugando a fútbol en el campo de fútbol. Eso es una muerte súbita. Un paro de corazón que no te esperas. Pues a veces en la prueba de esfuerzo, en el ecocardiograma, se ven pequeñas alteraciones que pueden justificar que si tú pones a 100 un corazón, te puede fallar, ¿no? Dentro de lo que es la patología cardiocirculatoria, la que ocupa el primer lugar es la arteriosclerosis. Como su nombre indica, arterio son las arterias y esclerosis es el endurecimiento de las arterias. Entonces, ¿cómo se produce esto? Porque esto es el origen de todos los problemas de corazón y posiblemente el origen de todos los problemas cerebrales relacionados con el riego, la arteriosclerosis. ¿Qué es esto? Mirad, el dibujo es muy ilustrativo. Aquí veis una arteria que tiene este promontorio que señalo con el puntero, son depósitos de lípidos. Pues fijaros, es un engrosamiento, la arteriosclerosis es un engrosamiento. Ahora vamos a ver un poquito el proceso. Sé que es un poquito técnico, pero es conveniente que lo sepáis, porque así vais a saber por qué recomendáis las cosas que vais a recomendar. Se forma un endurecimiento de la arteria. La arteria se vuelve dura y la arteria se vuelve muy rígida. En varones de 35 a 65 años es la época más frecuente de ver el endurecimiento arterial. Fijaros que ya desde los 35 años se empieza a ver por los malos hábitos de vida. Y en las mujeres va aumentando de forma paulatina y tras la menopausia a los 75 años ya se igualan las incidencias con las del varón, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué es la arteriosclerosis? El origen de una arteriosclerosis es una inflamación. Ya habéis visto que muchas patologías degenerativas y la arteriosclerosis y los problemas cardiocirculatorios son patologías degenerativas, empiezan en una inflamación. El Alzheimer es una inflamación del sistema nervioso. Los problemas digestivos son inflamación de la mucosa intestinal. Los problemas de degeneración del Parkinson es una inflamación también del sistema nervioso e incluso hasta la depresión. Estamos hablando de una inflamación neuronal que hay de fondo. Pues con la arteriosclerosis es lo mismo. Primero hay una inflamación. Que la inflamación ya hemos visto muchas veces que está detrás posiblemente una permeabilidad intestinal acentuada, una alteración de la flora intestinal, que permiten que penetren elementos tóxicos a nuestro cuerpo y se depositan, pues ¿en dónde? En este caso se depositan aquí, en la arteria, debajo del endotelio. El endotelio es la pielecita debajo de la cual se ha depositado este cacharro amarillo. ¿Qué es ese cacharro amarillo? Es colesterol. Entonces, hay una pequeña inflamación, se está depositando, eso permite que se deposite colesterol en esa zona concreta de la arteria y también se penetra colágeno, se empieza a depositar colágeno.
que hemos visto que está en todos los sitios y también está en las arterias cuando hemos hablado del colágeno. Está en los huesos, en las articulaciones, en los ligamentos, en los tendones y en las arterias. Pues mira por dónde cuando se deposita colesterol debajo del endotelio, también se deposita colágeno y ya se forman placas ateromatosas, que es esto que hay aquí. En el dibujo, esto es una placa ateromatosa. Luego ya empiezan a penetrar fibroblastos, penetran células del músculo liso y se acaba depositando calcio. O sea que tenemos un depósito en la arteria de colesterol y un depósito de calcio. Entonces, al depositarse calcio, la arteria se calcifica. Cuando se deposita colesterol, veis que disminuye el paso de la sangre. Mirad, a mano derecha, el dibujo, cómo tenemos una arteria sana, limpia, que no hay placas ateromatosas, que no hay depósito de calcio ni de colesterol, y a su mano derecha hay un depósito de colesterol y depósito de calcio, es decir, una placa ateromatosa. Y veis cómo disminuye el paso de la sangre. Entonces, por un lado, disminuye la capacidad de pasar sangre por la arteria, lo cual ocasiona en un momento dado una angina de pecho u ocasiona un infarto. Y luego, por otro lado, hay una pérdida de elasticidad de la arteria, porque las arterias tienen que ser elásticas, entonces se vuelven rígidas. Eso es por el depósito del calcio, que les da mucha dureza. Que es bueno que el calcio se deposite en el hueso, pero no en las arterias. Les da rigidez, las vuelve quebradizas a las arterias. ¿Y qué pasa? Que entonces, cuando pasa la circulación, veis aquí otra vez la foto, es muy ilustrativa, cómo se atasca físicamente el paso de la sangre, esos son glóbulos rojos, entonces, en vez de haber un flujo normal, se generan turbulencias. Y claro, y cuando se generan turbulencias, pues esta placa ateromatosa, este depósito de colesterol se puede desprender y encima se nos genera un trombo. ¿Que ese trombo a dónde va? Va a las partes más distales del cuerpo donde las arterias ya se hacen muy pequeñitas, y entonces ahí atasca. El trombo acaba atascando el paso de la circulación. Mirad la siguiente foto que es muy ilustrativa. Mirad cómo, si imaginaros un trombo, un coágulo, como bien pone la foto, pues si afecta a las arterias del cerebro, nuestro corazón que se ha desprendido lo lleva la sangre a la arteria del cerebro y llega un momento que la arteria se hace muy chiquitita y justamente llega el coágulo, atasca el paso de la sangre y ya no llega sangre, con lo cual ya tenemos una isquemia o un infarto. Por ejemplo, depende de la localización, tenemos unos síntomas o tenemos otros síntomas. Cuando esa falta de riego afecta al corazón, pues tenemos infarto, tenemos isquemia. La diferencia entre isquemia, que es la angina de pecho, o el infarto, es el nivel de atasco. Cuando tenemos un atasco importante, pero que pasa algo de sangre, entonces tenemos una angina de pecho, es decir, una dificultad del riego, pero no total. Y el infarto es ya cuando el atasco es total, cuando no pasa nada de sangre. Entonces el tejido se necrosa, se muere, se infarta y se muere y pierde la funcionalidad. Entonces, dependiendo qué superficie te afecte, pues en el corazón, por ejemplo, pues oye, pues o deja de funcionar el corazón o funciona a medio gas, con lo cual ya te quedas tocado. Entonces, hay que evitar llegar a esos extremos. Y cuando el émbolo o el trombo afecta al cerebro, pues entonces tenemos lo que se llama el ictus, la deficiencia de riego al cerebro, un accidente cerebrovascular, con lo cual hay una zona del cerebro que no le llega la sangre y entonces tenemos una pérdida de las funciones que tiene esa parte del cerebro. Si, por ejemplo, no le llega sangre a la zona del habla, pues perderemos el habla, o le llega a la zona donde se integra la visión, perderemos la capacidad de ver. Y hay personas que se quedan ciegos por ictus, por trombos que hay en el cerebro debido, pues eso, a las placas de ateroma, debido a la arteriosclerosis. Y cuando afecta a los miembros inferiores, pues entonces podemos tener trombosis, pero en las piernas. Entonces se dificulta mucho el riego en las piernas y tenemos una cosa que se llama técnicamente la claudicación intermitente. ¿Qué es eso? Que cuando tú estás andando, entonces, claro, la musculatura de las piernas trabaja y te requiere sangre, porque aportas oxígeno, aportas minerales, aportas vitaminas para ese músculo. Pero claro, como tienes una deficiencia por un trombo en el riego a las piernas, pues no te llega sangre y entonces
te duelen las piernas y te tienes que parar, porque te para la musculatura. Entonces te paras, te repones y vuelves a andar otra vez. Por eso se llama claudicación intermitente, que también se llama vulgarmente la enfermedad de los escaparates, porque son personas que, como se tienen que parar, la excusa para pararse es se ponen a mirar un escaparate, pero realmente el problema es que es una trombosis o un problema de dificultad de riego en las piernas en este caso. Por eso ya comento que la arteriosclerosis, dependiendo de dónde esté este atasco que se ve en la imagen muy bonita, o dependiendo de a dónde llegue el trombo o el émbolo que se suelte, te puede provocar un tipo de síntomas u otro tipo de síntomas. Inicialmente, lo que puede ocasionar una arteriosclerosis, hay elementos o son causas endógenas. Es decir, por ejemplo, la herencia familiar, ya sabéis que siempre hemos hablado de que hay en la herencia, en la carga genética siempre está ahí, pero claro, en un 20%, no más de un 20%. Claro, tu padre ha podido tener una arteriosclerosis que le ha provocado un infarto de corazón y el abuelo lo mismo. Pero claro, tú estás en cierto modo predispuesto por esa carga genética, pero solo en un 20%. ¿El 80% qué es? Son otros factores como puede ser la tensión alta, la hipertensión arterial, el exceso de colesterol en sangre, el que tú tengas una diabetes mellitus, el que tengas inflamaciones, en gran medida, ya he comentado, debido pues a una permeabilidad intestinal por una mala alteración del equilibrio de la flora en el intestino. Y luego hay agentes exógenos fuera de nuestro cuerpo que sí que también afectan a que desarrollemos arteriosclerosis y todas sus consecuencias, como son las toxinas ambientales. De esto hablaremos en Barcelona, por ejemplo, cómo las toxinas ambientales disparan la patología cardiocirculatoria. Y en Barcelona expondré un estudio, no sé si lo he traído aquí, sí, también lo he puesto, ahora os lo voy a poner, cómo las toxinas medioambientales, y echad a temblar los que viváis en ciudades grandes, porque va por ahí el tema, pueden dar patología cardiocirculatoria. También la nicotina. ¿Dónde está la nicotina? En el tabaco, evidentemente en el tabaco. El estrés también incide en que se tensen más las arterias, que disminuya el riego o al cerebro, o al corazón, o a las piernas, y a que se forme más trombo, para que se forme más arteriosclerosis, ¿no? En definitiva. Luego hay otras causas que no dependen de nosotros, como es la edad. Evidentemente la edad y la herencia familiar no dependen de nosotros. ¿Qué significa la edad? Que a mayor edad, mayor probabilidad de que tengamos un problema de arteriosclerosis, ¿no? Pero lo que es raro hoy en día es que hay personas con 35 años que ya tenemos problemas de arteriosclerosis, de trombosis, de infartos, de isquemias de corazón, cerebrales, de accidentes cerebrovasculares. Eso es lo anormal, eso es lo que no debe ser, eso es lo que podemos evitar y lo que está en nuestra mano evitar. ¿Cómo? Entre otras cosas, con la dieta. Entre otras cosas, una dieta mediterránea. Con eso podemos evitar lo que os he comentado al principio, en la entrevista de la cardióloga. El 90% de los problemas de riego cerebral, de los accidentes vasculares cerebrales y de los ictus son evitables, el 90%. Lo que os comentaba, os voy a poner una diapositiva que habla de cómo afecta, eso es un estudio muy reciente que se ha hecho en la Universidad de Maguncia en Alemania y ha sido publicado en esta publicación, en esta revista científica que un nivel de calidad excelente, es el diario del corazón europeo, European Heart Journal. Entonces, que habla de que 800.000 muertes prematuras al año se están dando en Europa. O sea, una disminución media de 2 años de la esperanza de vida en toda Europa, por estas 800.000 muertes de prematuras en Europa. El 40 al 80% de estas muertes será por enfermedades cardiovasculares debidas a las partículas finas presentes en el aire por culpa de la contaminación y además tiene efecto acumulativo. Y sabéis, del 30 al 35% de esas partículas finas presentes en el aire que nos están jorobando la salud cardiocirculatoria depende del tráfico rodado, de las ruedas y de los frenos. Entonces, claro, yo tiro la piedra
por lo visto, con lo que han hecho en Madrid en el anillo central, que ha disminuido un montón la contaminación, oye, pues habrán bajado mucho las partículas finas presentes en el aire y habrá mejorado la perspectiva de vida con respecto a la muerte prematura que pueden tener esos vecinos que están en el anillo central de Madrid. Claro, por una parte es incómodo para el resto de los usuarios, pero también tenemos que pensar en las criaturas que están viviendo en ese sitio que es altísimamente contaminado y están más predispuestos a que tengan un problema cardiocirculatorio si no ponemos medidas para eso. Esto ocasiona un estrés oxidativo aumentado sobre las arterias. ¿Qué más os quería comentar hoy? Eso con respecto a un inciso, paréntesis, para las personas que se están incorporando. Hay un problema técnico con respecto a la cámara, por eso no me estáis viendo, solo me oís si veis la presentación. Os pido disculpas por el problema técnico que he tenido, que no se me ve. Entonces, el segundo apartado de la patología cardiocirculatoria, ¿cuál es? El colesterol. El colesterol. Porque el colesterol, mira, yo lo primero que quiero es desmitificar el colesterol. El colesterol no es malo, como vamos a ver ahora. No es malo, no es malo, es necesario. Los valores normales que se considera aceptables en sangre va de 150 a 200. Si el colesterol está en ese intervalo, bienvenido sea. Nos podemos dar por satisfechos, teniendo en cuenta que es una grasa necesaria. Por eso hace falta un determinado nivel de colesterol en sangre. Y hay dos tipos de colesterol. Está, por un lado, el colesterol, el bueno, el HDL, que veis aquí en negrita, el HDL, que es el bueno, que ese tiene que estar en valores de 60, de 45 a 80. Entonces, son los que se encargan de llevar la grasa al hígado, quitan la grasa del torrente circulatorio, quitan la grasa del depósito que se puede haber en las arterias. Y luego está el malo, el colesterol LDL, que son los que llevan la grasa a las células. Fijaros, una lleva el HDL, la grasa, al almacén, que es el hígado, que ahí no nos va a molestar, y el HDL, si está en niveles altos en sangre, significa que está llevando mucho colesterol a las células, entre ellas las células del endotelio, las células de las arterias, con lo cual se predispone a todos los problemas que hemos visto antes, ¿no? El LDL, el colesterol malo, es muy sensible al estrés oxidativo, es decir, a los radicales ácidos libres, a la toxicidad en sangre, a la contaminación. Entonces eso hace que se deposite en las arterias. Eso es. Esa inflamación que hay en las arterias por el estrés oxidativo hace que el colesterol malo se vaya depositando. El nivel de colesterol depende de tres factores. Uno, de lo que nosotros comamos. Si comemos más colesterol, nuestro cuerpo va a tener más colesterol, evidentemente, porque se absorbe a través del intestino. Otro, de la producción interna en el hígado. Nuestro hígado, como el colesterol es bueno, nuestro colesterol es necesario para la vida, entonces nuestro hígado produce colesterol. Entonces, dependiendo del nivel de colesterol que produzca nuestro hígado, habrá más o menos. Y luego, de la mala eliminación, es decir, de lo que nosotros quememos o no quememos de colesterol. Es decir, la actividad física que nosotros tengamos en el día a día. Porque el colesterol, lo mismo que todas las grasas, es una fuente de energía, es una fuente energética. Y si nosotros seguimos las recomendaciones que estoy harto de dar, de hacer mínimo 45 minutos de deporte aeróbico 3 veces por semana al ritmo que uno pueda y adaptado a la edad y a las posibilidades de cada uno, entonces quemaremos colesterol, porque vamos a sacar grasa vamos a quemar grasa para sacar energía, la vamos a transformar en hidratos de carbono, que es lo de donde vamos a sacar la energía. Por eso ya digo, depende de lo que comamos, de lo que produzcamos y de lo que quememos. Claro, hay personas que dirán, claro, es que yo tengo colesterol porque produzco mucho, tengo un problema que mi padre tiene colesterol, mi abuelo tiene colesterol y yo tengo colesterol. Es decir, técnicamente se llama una hipercolesterolemia familiar. Yo digo, y una porra. Eso no es así. Mirad la proporción que hay de problemas de colesteroles familiares. Un caso por cada 5.000 personas. Y si supieseis la de veces que a mí me dicen en la consulta que mi colesterol es familiar, si supieseis la de veces, no os podéis ni imaginar cómo la gente se justifica su falta de dieta adecuada, su falta de actividad física, diciendo que su hígado produce más colesterol de la cuenta. Que no.
que tenemos un mal hábito dietético, que tenemos un mal hábito deportivo, porque no hacemos deporte, y eso es lo que nos sube el colesterol. No tenemos que tratar de escudar el colesterol en que es genético, en que es familiar, que es un caso de cada 5.000 personas. O sea que ahí, ojo, el colesterol, aquí os pongo dos cifras. Normalmente ya he dicho que el colesterol por debajo de 200 se considera bueno, se considera normal. Aquí vamos a ver, una persona que tenga 265 de colesterol frente a una que tenga menos de 220, la que tiene 265 tiene 5 veces más riesgo de tener un infarto de corazón, una cardiopatía isquémica. Fijaros, que estamos hablando solo de 45 puntos de colesterol, que eso te lo quitas con nada. Pues fijaros cómo incide, cómo se dispara el riesgo de tener problemas de corazón. El colesterol digo que es necesario para la vida, digo que es bueno porque interviene en la formación de las membranas de las células. Mirad, aquí en esta imagen, esta es la imagen de una membrana celular. Entonces, lo amarillo es el colesterol. Este colesterol le da elasticidad a las membranas de las células. Es que es necesario, porque si las células en su membrana no tuviesen colesterol, no podrían vivir. También el colesterol interviene en la formación de hormonas, como la adrenalina, como las hormonas sexuales. A ver quién va a mantener relaciones sexuales y quién va a tener descendencia si no hay colesterol. Claro, importantísimo el colesterol. Para los neurotransmisores, es decir, para la salud mental. De hecho, en las depresiones que hay posparto, se está asociando esas depresiones a que baja bruscamente el colesterol en las mamás. Es importante el colesterol para la salud mental, para los ácidos biliares que ayudan al proceso digestivo, para formar vitamina D, que tan importante es para muchísimos aspectos de la salud. O sea que el colesterol es muy importante. O sea, no podemos tener el colesterol como el malo de la película, sino los niveles de colesterol son los malos de la película. Y realmente el colesterol ni es malo ni es bueno. Somos nosotros los que somos malos, que no nos cuidamos, que no hacemos el ejercicio que tenemos que hacer para quemar el colesterol que tenemos que quemar y que no comemos adecuadamente para no meter más colesterol de la cuenta en nuestro cuerpo. Hay una recomendación dietética que os pongo aquí en la diapositiva. Esto se llama dieta semáforo. Esto lo podéis encontrar en internet. De hecho, esta imagen yo la doy a mis pacientes porque la tengo en papel, pero esta es robada de internet. Es la misma que yo doy a mis pacientes. Entonces, aquí veis por grupos de alimentos la recomendación. Por ejemplo, en el grupo de la leche y yogur, alimentos que tienen que son, o sea, perdón, en el grupo de los lácteos, qué alimentos son recomendados, cuáles son limitados y cuáles son desaconsejados. Por ejemplo, son desaconsejados la leche entera, la nata, las cremas. En cambio, ¿qué puede ser aconsejado? Una leche desnatada, una leche semidesnatada. ¿No veis? Leche y yogur desnatados. Dentro del grupo de pescados y de las carnes, de la proteína, ¿qué he recomendado? El pollo, el pavo sin piel, el conejo, la clara de huevo. En cambio, ¿qué hay que limitar? La vaca, el buey, la ternera, el jamón serrano, y que hay que eliminar el cerdo, los derivados, el cordero, los embutidos, hamburguesas, despojos, salazones, ahumados, es decir, la carne roja, la porquería, hay que eliminar. Dentro de las legumbres, todas son buenas, todas son recomendables, todas son buenas para el colesterol. ¿Cuáles son más hay que cuestionar? Las patatas fritas, en el aceite de oliva, girasol, soja y desde luego los chips, las patatas industriales, la grasa o aceites como el de palma, el de coco para comer, esos hay que intentar evitar. Insisto, no es lo mismo el aceite de palma, el poco aceite de palma que lleva como estabilizante nuestro super omega 3 al aceite de palma que podemos tomar cuando hay personas, sobre todo en Estados Unidos y en los países del oriente, del sudeste asiático, que lo usan para, como nosotros, el aceite de oliva, ¿entendéis? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la dieta semáforo nos pone como verde todos los alimentos que podemos comer diariamente, como amarillo los que podemos tomar 2 veces a la semana y como rojo los alimentos que solo podemos tomar una vez a la semana o una vez al mes, o ninguna, mejor. Aquí tenéis, es un ejemplo, no quiero detallar porque ya digo que esto lo podéis sacar vosotros de internet, la dieta semáforo. Y luego, por último,
vamos a hablar de la hipertensión, ¿no? Que va todo ligado. Ya veis que hemos dicho que la arteriosclerosis se debe en gran medida a un depósito de colesterol en las arterias. Y, claro, ¿qué ocasiona ese depósito de colesterol en las arterias? Ocasiona rigidez de la arteria y disminución del espacio para que pase sangre. Con lo cual, ¿a qué nos vamos? A una hipertensión. O sea que los tres elementos cardiovasculares están todos relacionados entre sí. La hipertensión, la arteriosclerosis y el colesterol. Todo es una. Todo es una. Entonces, el 15 o el 20% actualmente en España de la población adulta es hipertensa, de un 15 a 20%. Bien, el 95% no se sabe por qué se produce. Idiopática, esa palabrota, idiopática, 95% idiopática, es la palabrota que utilizamos los médicos para enmascarar nuestra ignorancia, es decir, no sabemos de dónde viene. Entonces, dentro de lo idiopático tenemos el factor hereditario, que insisto, un 20%, no más, y luego el factor ambiental. Aquí sí que nosotros podemos evitar, podemos prevenir, podemos aconsejar, podemos mejorar la salud con nuestro consejo. ¿Cómo? Factor ambiental, disminuyendo el consumo de sal. Es decir, cuando hay un alto consumo de sal, aumenta la tensión. Cuando hay bajo consumo de potasio y de magnesio, aumenta la tensión. El abuso del consumo de alcohol aumenta la tensión. El tabaco, por poco que se tome, aumenta la tensión. Un estrés mal llevado, mal gestionado, que no sea autolimitado a una situación muy concreta, aumenta la tensión. Y la obesidad. La obesidad dispara la tensión. Ahora vais a ver una foto. El sedentarismo, el no moverse, dispara la tensión. O sea, veis, el 90% que decía en la entrevista a la cardióloga está aquí. Si es que nosotros podemos evitar el 90% de las patologías cardiocirculatorias en nuestra gente que nos pide consejo o en nosotros mismos. Porque sí, vale, hay un 5% de hipertensión que es secundaria a una enfermedad renal, a una enfermedad neurológica, a una enfermedad psicológica o a una enfermedad del sistema endocrino por el consumo de anticonceptivos, por el tomar determinados medicamentos como antidepresivos que pueden subir la tensión, por un problema cardiovascular. O sea, hay unas causas que están identificadas, pero sobre las cuales nosotros poco actuación vamos a poder hacer. Pero en esto que os estoy comentando, las causas, los factores medioambientales, vamos, que vengan aquí a decirme que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan? ¿Por qué se produce la tensión? Mirad, la tensión es una cosa muy sencilla. Es la presión que hace la sangre dentro de las arterias cuando late el corazón para que esa sangre llegue a las partes más alejadas del cuerpo. Eso es la tensión, es la fuerza que hace la sangre contra las arterias cuando late el corazón. El corazón, ya sabéis que tiene el pulso, el latido, cuando late el corazón, manda un chorro de sangre a las arterias para que llegue a todas las partes del cuerpo. Pues esa presión que hace la sangre, eso es la tensión. Lo normal que la tensión oscile, pues la tensión mínima nunca puede pasar de 9, 8,5, y la máxima nunca puede pasar de 14, 13,5, de ahí para abajo, ¿no? De ahí para abajo. Es decir, como mucho, vamos a poner 9,14. A partir de 9,14 ya es un problema la tensión, ya es cifras de hipertensión patológicas. Pero claro, cuando hay un problema, cuando hay un factor medioambiental, lo que ocurre en la arteria, si os fijáis en esta sección de la arteria, fijaros esta parte que estoy señalando con el puntero, es todo músculo, es una capa muscular y el músculo se contrae. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados, cuando nosotros estamos cargados de toxicidad, pues si tú tienes una contracción de esta pared muscular, entonces disminuye la flexibilidad de la arteria, aumenta la rigidez, se pone dura, se esclerosa la arteria y entonces disminuye el espacio que hay para el paso de la sangre, con lo cual, como tiene que llegar sangre, esté estrecha o no esté estrecha,
a todas las partes del cuerpo, aumenta la presión de la sangre en las venas, aumenta la fuerza de contractilidad del corazón, porque está rígida la arteria, no se distiende, cuesta que llegue más hasta las partes más distales del cuerpo, con lo cual aumenta la tensión, pero eso es a consecuencia de que aumenta la fuerza de contracción del corazón. Y cuando esto se mantiene durante mucho tiempo, el ventrículo, que es el que se contrae, se dilata, se cansa, aumenta de tamaño y se genera una insuficiencia cardíaca, que es el gran problema de la tensión arterial, que el corazón se queda blando y ya no puede latir porque no tiene fuerza, se está agotando. Por eso, cuando tenemos las cifras de tensión, la pena de la tensión, lo mismo que el corazón, es que no duele. Entonces, como no duele ni la tensión ni el corazón, pues no somos conscientes o no le damos importancia, porque a mí no me está doliendo. Pero claro, cuando ya el corazón se cansa por esa tensión alta, se relaja, tenemos una insuficiencia cardíaca, ahí vienen las lamentaciones, ahí es cuando ya no podemos hacer nada con todo lo que podíamos haber hecho. Por eso, insisto, intento concienciaros de que la responsabilidad es vuestra. Es nuestra. ¿A qué afecta la tensión alta? Afecta al corazón, afecta al riñón y puede afectar al cerebro, la tensión alta. Consejos, pues lo contrario de las causas. ¿Qué consejos podemos dar a una persona que tenga la tensión alta? Primero, moderar la toma de sal, no abusar de la sal porque sube la tensión. Evitar el consumo de alcohol o tomar con suma moderación el alcohol. En la comida, un chatito poquito, muy poquito, de vino tinto de buena calidad. Aumento de consumo de verduras. Aumento de consumo de pescado azul, porque el pescado azul es rico en omega 3, que el omega 3 nos da elasticidad, es la grasa buena, nos da elasticidad a las arterias. El deporte es fundamental. Deporte diario, 30 minutos de deporte aeróbico o 45 minutos a días alternos, importantísimo. Reducir el estrés, porque si bajamos el estrés, disminuimos la adrenalina, que la adrenalina es lo que provoca la contracción de la musculatura de la arteria y la resistencia de la arteria al paso de la sangre y el aumento de la tensión. Evitar las emociones fuertes. Las personas que sean muy emocionales, que no sepan controlar, que aprendan a controlar con un mindfulness o con un yoga o con una meditación, que aprendan a controlar esas emociones fuertes. Fijaros, ¿sabéis dónde están las emociones fuertes? Os voy a dar un ejemplo vivo de cómo las emociones afectan a la tensión. ¿Habéis oído hablar de la tensión de bata blanca? ¿Habéis oído hablar? Pues la tensión de bata blanca es cuando uno va al médico a tomarse la tensión, o a la enfermera, o al enfermero, o a la médica, te sube la tensión automáticamente. Te la tomas tú en casa y te sale normal. Vas a la profesional sanitaria a tomarte la tensión y te sube la tensión. Esas son las emociones. Eso es el miedo a que te suba la tensión y que tú estás provocando que te suba la tensión. Fijaros lo que es el campo emocional en una persona. Evitar también el café. El café no influye tanto como se pensaba, pero bueno. Pero si una persona tiene muy descontrolada, evitar. La tensión, cuando tomas café, es inmediatamente los 5 o 10 minutos siguientes al café, te sube la tensión, pero luego enseguida te baja. O sea que no es tanto como en un principio se pensaba. Lo que sí, doy 3 consejos, aparte de esto, para vosotros, para las personas hipertensas. Perder peso, actividad física y relajación. Fijaros qué sencillo. O sea que es un modo de vida. O sea, controlar la arteriosclerosis, el colesterol, la hipertensión, tener calidad de vida, no morirte por un problema cardiocirculatorio o que te deje tonto postrado en una silla de ruedas en una cama, lo podemos controlar cambiando la actitud de vida, con una actividad física, con una relajación para controlar el estrés y perdiendo un poquito de peso. Ahora os voy a enseñar una cosa muy bonita. Consecuencias de la tensión. Pues mirad, que te afecta al corazón, una cardiopatía isquémica, un problema de corazón, una hipertensión te puede dar un problema de miocardio, un infarto cardíaco, una insuficiencia cardíaca, como hemos dicho, que se canse el corazón de contraerse tanto, un accidente cerebrovascular o hemorrágico o isquémico. Fijar un poco la foto que he puesto aquí, cuando la arteria está muy rígida, o bien porque el músculo se contrae mucho, o porque ya empieza a depositarse placas de ateroma, es decir, una arteriosclerosis con calcio y con colesterol depositado alrededor de la arteria.
cuando está muy rígida y aumenta la presión de la sangre mucho dentro, ¿qué puede pasar? Se revienta. Entonces tenemos un accidente cerebrovascular hemorrágico, que son muy complicados. Tienes una hemorragia en el cerebro o tienes una hemorragia en el corazón. Eso es brutal. Eso es muy difícil sacar. Entonces, pautas de alimentación, como alimentación para controlar la tensión, mirad, os pongo aquí un estudio muy bonito, el apio, tomando 4 tallos de apio al día, 4 tallos de apio al día, que lo podemos tomar en un smoothie o en un zumo o en ensalada o al vapor con las verduras del cada día, solo tomando 4 tallos de apio al día, por este principio activo impronunciable que tiene, la 3-butiltalida, baja un 14% la tensión arterial y un 7% el colesterol. Rayos, tan difícil para las personas que tengáis colesterol y para las personas que tengáis la tensión arterial alta, tan difícil es tomar 4 tallos de apio al día. Que no me gusta. Bueno, joder, menos te va a gustar cuando te dé un cebollazo en la cabeza. Menos te va a gustar cuando tengas un infarto de corazón. Todo pasa por un pequeño sacrificio, ¿no? La cebolla y el apio bajan la tensión arterial y el colesterol por los radicales azufrados. Las nueces y las semillas, los frutos secos, por sus aceites omega 3. El pescado azul baja la tensión por el omega 3. Las verduras de hoja verde son ricas en calcio y en magnesio y bajan la tensión. Los cereales integrales y las legumbres son ricas en fibra que ayudan a regular toda la permeabilidad intestinal y mejoran indirectamente la tensión. Y los alimentos ricos en vitamina C nos ayudan también a controlar la tensión. Si es que no es complicado. Os voy a poner un ejemplo vivo. Don José, eso es un socio nuestro, un socio de LR. Esto no es una imagen, yo la he cogido con el permiso de María, esta imagen. Esta no es una imagen al azar cogida de internet que puede estar trucada por Photoshop o no. Esto es de un socio nuestro que lo conocéis muchos de vosotros. Mirad el milagro que se ha obrado. ¿Y sabéis cómo? Lo que nos dice. Eso es el texto que ha colgado en Facebook, que está al alcance de cualquiera de vosotros. Estoy muy contento con el plan 28 días, perder peso. Mi duro trabajo es el campo. Es un esfuerzo humano continuo. Gracias al plan 28 días he conseguido bajar en 5 meses 20 kilos y 25 centímetros de barriga, que es más de un palmo, 25 centímetros de barriga. Que estamos hablando de un cuarto de metro, que se dice pronto. Mirad la imagen. Mirad la imagen otra vez. Sí, sí. Recrearos en la imagen. Parece que José se va a levantar la camisa y le va a salir una tableta de chocolate. Ay, impresionante, ¿eh? Impresionante. Todo esto sin pasar hambre, teniendo energía para trabajar sin problema. Y además, que es lo que más me interesa traer a colación hoy, he bajado muchísimo el colesterol y la pastilla de la tensión alta me la he quitado. Ojo, al dato. La influencia en el colesterol y en la tensión y en la vida, de perder peso. Y tenemos un plan fantástico, el plan 28 días, que no es complicado. Perder peso, actividad física, relajación. José hace la actividad física diaria en el campo. Y relajación, yo creo que ahora, después de perder el peso que ha perdido, estará más relajado que 20. En fin, pues eso era el tema que quería exponer hoy. Vamos a ver un poquito de qué podemos utilizar. ¿Qué recomendaciones tenemos nosotros para estos 3 elementos? Para la arteriosclerosis, para el colesterol y para la tensión. En primer lugar, el omega 3 active. Ya, como siempre hemos recordado, tiene 210 miligramos de EPA y 140 miligramos de DHA. Luego, aparte, tiene 39 miligramos de beta-glucanos. Que os quede claro, tiene un poquito de omega 6 para balancear la fórmula, ¿no? Que viene de la caballa, de la sardina y de atún silvestres, pescados a través de una pesca sostenible, no de ingeniería genética, no de piscifactoría, no de criaderos, y tiene el certificado de Amigos del Mar, que esto indica que cumple el arte de pesca que se ha utilizado, que cumple las directrices del sello ecológico de pesca y acuicultura marina de la FAO. Con lo cual estamos hablando de un producto con un gran peso biológico ecológico para nuestra salud. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados son los que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Tenemos que meterlos desde el exterior. Y a nivel cardiovascular tiene unas propiedades inmensas. ¡Ay, qué pasó aquí! Disculpadme. Ajá. Tiene unas propiedades inmensas.
disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, previniendo la formación de trombosis, mejorando el tono vascular, es decir, la contracción de las arterias, relajando las arterias, disminuyendo el colesterol, disminuyendo los triglicéridos, que es la grasa de la sangre, disminuyendo la tensión arterial. Es un antiarrítmico, ayuda a controlar las arritmias. No es que las quite, pero ayuda a que se produzca, a que no se produzcan, y ayuda a controlar las arritmias del corazón, las fibrilaciones, las taquicardias, etcétera, etcétera. Son precursores de prostaglandinas, que son unas proteínas que inhiben la agregación plaquetaria, inhiben los trombos y mantiene la flexibilidad de las membranas celulares de las arterias. Aquí, en la foto, aquí se ve todos los beneficios, os he puesto, como esto luego queda grabado, lo podéis consultar, todos los beneficios cardioprotectores de los ácidos grasos omega 3, lo que he comentado. Pero aquí, bien esquematizado, por si alguna persona quiere para hacer sus presentaciones, esta foto, ahí la tenéis, ¿no? Luego tenemos otras propiedades a nivel general que también hay que tenerlas en cuenta, porque el omega 3 es un producto que es espectacular con los beneficios que tenemos. Primero, ya hemos visto que está actuando sobre la primera causa de muerte en este país, la cardiovascular. Y luego, por ejemplo, disminuye... hoy no, aquí hay un error, perdón. Ayuda, ¿no? Esa flechita, olvidaros la flechita. Normaliza el desarrollo del bebé, tanto tomándolo antes y después del parto, es decir, a través de la lactancia, alivia el dolor y la rigidez articular en la artritis. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio y como disminuye la inflamación, actúa también sobre el asma, sobre la psoriasis, sobre la colitis, sobre la dermatitis atópica. En las personas que sufran de EPOC, de asmas, de enfisemas, protege el pulmón en esas personas que tienen esa desgraciada enfermedad. Disminuye la posibilidad de padecer enfermedad de Crohn cuando se toma el omega 3, según estudios. Mejora el estado de ánimo, favorece el sueño, mejora el síndrome de hiperactividad infantil, aumenta la concentración en estudiantes y en opositores y en personas en general que estén perdiendo la memoria. Efecto calmante sobre el sistema nervioso y, para colmo, favorece las defensas. O sea, ¿qué más le podemos pedir a un producto? Eso sí, hay que tomarlo regularmente. Y además, el nuestro tiene betaglucanos, que en ese sentido, ¿por qué? Pues, claro, el betaglucano viene de la avena. Tiene un efecto inmunomodulador, o sea, regula las defensas, antioxidantes, probióticos, reduce el índice glucídico de los alimentos. Pero ¿por qué nos interesa a nosotros aquí en el tema cardiovascular? Porque también baja el colesterol. ¿Cómo bajan los betaglucanos el colesterol? Pues forman una película viscosa en torno en el intestino, cubriéndola, e impiden que se absorba el colesterol. Con lo cual, tiene un doble beneficio con respecto a esta formulación, con respecto a nuestra salud cardiovascular. Tanto por el omega 3, que está equilibrado con el omega 6, como con la disminución del colesterol a través de los betaglucanos, inhibiendo su absorción. ¿Qué más tenemos? El omega. Bueno, mirad, esto no me acordaba que lo había puesto en el webinario. Esto lo tenéis en la página Naturalia, lo colgué no hace mucho, no hará un mes como mucho, lo colgué. Entonces es un estudio que habla cómo los ácidos grasos protegen también el hígado de la quimioterapia y protege de radioterapia. Protege el hígado de las agresiones, en este caso de la quimioterapia, pero claro, no solo tenemos agresiones de quimioterapia en el cuerpo, tenemos otras más suaves que, si el omega 3 es capaz de proteger una terapia tan agresiva como la quimioterapia, no nos va a proteger ese hígado también de los abusos de la alimentación, no nos va a proteger el hígado también de la toxicidad medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ahí queda. Aloe vera sibera. El aloe vera sibera es nuestro circulatorio. Entonces, lleva aloe vera, no, es aquí, vaya, hoy es el día de los errores, entre la cámara, que no tengo cámara, y este porcentaje, el aloe vera sibera lleva un 80%, un 90% de aloe vera, un 7% de miel y un 2% de ortiga. El secreto que lo hace cardiocirculatorio es, por un lado, el aloe vera y por otro la ortiga.
La ortiga es muy importante con el efecto cardiocirculatorio. En este caso, destaco el efecto antioxidante del aloe. Es decir, hemos dicho que en las arterias se empieza a depositar el colesterol porque hay una inflamación, porque hay un exceso de radicales libres. Entonces, lo que nos va a hacer el aloe vera con la capacidad antioxidante es neutralizar esos radicales libres que pueden provocar ese estado inflamatorio. Tanto de forma directa como de forma indirecta neutraliza. Es un gran antioxidante el aloe vera en conjunto y va a evitar que los radicales libres nos afecten tanto al sistema cardiocirculatorio como al resto de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque los radicales libres generan una mala función del endotelio. Acordaros que ¿dónde se deposita el colesterol? Debajo del endotelio. Entonces, si encima tenemos radicales libres que estén provocando esa inflamación, no se produce óxido nítrico y se impide la vasodilatación. Y si nosotros tenemos unos niveles adecuados de óxido nítrico porque estamos neutralizando los radicales libres, tenemos una correcta vasodilatación, disminuye la tensión y llega a la sangre sin ningún tipo de problemas a todas las partes del cuerpo. Aparte de eso, que también es una acción antiagregante, antitrombótica. Luego tiene también mecanismos antiinflamatorios directos el aloe vera, como por ejemplo la presencia del ácido salicílico. Es antidiabético, actúa sobre la obesidad, con lo cual, para el tema de la salud cardiocirculatoria, también tiene un pequeño aporte. Es hipocolesterolemiante, es decir, baja los triglicéridos, tanto en sangre como los que produce el hígado. Baja el colesterol y aumenta el colesterol bueno. Inhibe, por ejemplo, productos como tiene el beta-citosterol, inhibe que se absorba el colesterol. Actúa un poco como lo que hemos dicho de la avena, los betaglucanos de la avena, inhibiendo que se absorba el colesterol. Y luego encima tiene la ortiga, que ya estaréis hartos de escucharme, la ortiga es una planta depurativa, es una planta diurética y en la medida que nosotros eliminemos líquido va a disminuir la presión arterial, porque el primer mecanismo que tenemos los médicos para bajar la presión es dar diuréticos. Entonces estamos dando un gran diurético que va a bajar el acúmulo de líquido en el cuerpo y nos va a bajar la presión arterial. Aparte que es antiarteriosclerótica, porque tiene clorofila y tiene sílice. Junto al sílice de la aloe vera, que también es rico en sílice, evita la formación de la placa de ateroma de la arteriosclerosis y le da solidez y le da elasticidad a los capilares, con lo cual tenemos un efecto hipotensor también. Y cómo no, no puedo dejar la ocasión de hablar del MindMaster, porque el MindMaster es específico para los problemas de corazón, por la composición que tiene, por la coenzima Q10, por el complejo de vitaminas, por el resveratrol como antioxidante. El MindMaster rojo, no el verde, el MindMaster rojo lleva resveratrol, y la coenzima Q10 y la carnitina son efectos energetizantes para el corazón. Primero que tiene efectos antioxidantes. Luego la coenzima Q10 también, efecto antioxidante, aumenta la producción de energía en la mitocondria. Pero no solo es eso, sino que actúa sobre la insuficiencia cardíaca, actúa recuperando el corazón después de haber tenido una angina de pecho, contribuye a regular la tensión arterial, ayuda a que el corazón tenga más energía, más ATP, que lo producen las mitocondrias de las células del corazón, y previene la oxidación también del colesterol y previene que se deposite en las arterias. Casi nada. También tiene carnitina, el MindMaster, que actúa sobre el transporte de los ácidos grasos a la mitocondria. La grasa, tened en cuenta que es la fuente de energía predilecta del corazón. Entonces, disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos, porque lo utilizan las células para sacar energía. Y entonces también, a nivel terapéutico, alivia las anginas de pecho cuando se han producido y mejora toda la función cardíaca. Lo mismo que la vitamina E. La vitamina E es la supervitamina del corazón. Estudios nos hablan que reduce la enfermedad cardíaca en un 40%, reduce la frecuencia de ataques cardíacos en un 75%. ¿Por qué? Porque previene la oxidación del colesterol y su depósito en las arterias, previene la lesión de las arterias, previene la alta coagulación sanguínea, disminuye las placas de arteriosclerosis en las arterias. Si es que todo lo que lleva
es para corazón, es para tema circulatorio. La vitamina B es un elemento energetizante de la función cardíaca. Y, por último, ya sabéis cuándo recomendamos MindMaster. Recomendamos porque aporta nutrientes esenciales que ayudan ¿a qué? A normalizar también la función del sistema nervioso, a normalizar la función psíquica, a disminuir el cansancio, disminuir la fatiga, normalizar la función cognitiva. Y al hilo de esto, que es la recomendación clásica, lo que siempre hemos recomendado el MindMaster, traigo un estudio que se ha hecho en 272 mujeres que dice lo siguiente: los traumas vividos afectan al corazón. ¿Qué son traumas? Ya, si veis esto, se cogieron mujeres que habían vivido 3 o más experiencias traumáticas a lo largo de su vida y entonces se vio en el estudio que tenían un endotelio, que es donde se deposita la placa de ateroma, mucho más débil, que es la parte interna de las arterias. Y entonces eran más susceptibles de sufrir problemas cardiovasculares. Por ejemplo, ¿cuáles eran problemas, traumas? El fallecimiento de un hijo, vivir un acoso sexual, un abuso físico, un robo, un accidente de coche, ser testigos de un desastre natural, etcétera. Son traumas que les debilitan las arterias y les debilitan el corazón. Entonces, si nosotros estamos actuando sobre esos traumas, sobre el campo emocional a través del MindMaster, también estamos actuando indirectamente sobre el corazón. Importante. Y ya por último, entramos en, además, ¿qué más podemos recomendar? Bueno, estos son los 3 fuertes: aloe vera sibera, el omega 3 y el MindMaster rojo. Rojo. Entonces, ¿qué podemos aportar? Vitacid, por el gran aporte de vitamina D, vitamina E, vitamina B, que actúan también protegiendo el corazón. Podemos dar Fiber Boost. ¿Por qué? Porque liga el colesterol y los triglicéridos en el intestino. Esa fibra que no se absorbe, aparte de corregir el estreñimiento, se une al colesterol y a los triglicéridos y los saca fuera de nuestro cuerpo, a la taza del baño. El ProBalance también, porque ya hemos dicho que cuando se deposita el colesterol en las arterias hay una inflamación de fondo. Entonces el ProBalance va a neutralizar esa acidez que provoca la inflamación. El Pro12, ¿por qué? Porque aumenta la absorción del calcio. Hay estudios que el Pro12, desde el momento que tú normalizas la microbiota intestinal, tiendes a normalizar la función de la mucosa del intestino. Y hay un estudio, que es el que os he comentado aquí, que aquí os pongo. Aumenta la absorción del calcio, ¿vale? Mirad, un hecho constatado, estudiado, sabido, requete sabido. El 90% de los paros cardíacos súbitos se mueren. Se mueren, el 90%. Aunque tengas un desfibrilador en la mano, se mueren. Y hay veces que es mejor que se mueran que queden mal. 50% de los varones y 70% de las mujeres puede ocurrir esto. Los paros no tienen antecedentes. Ocurre en varones y mujeres sin antecedentes. ¿Y sabéis a qué se asocia esos paros cardíacos súbitos en personas que no tienen antecedentes? Se asocia a una deficiencia de calcio, según el estudio sobre la muerte súbita que se ha hecho en Obregón desde el 2002 hasta 2015, y llega a la siguiente conclusión: que un calcio en sangre menor de 9 miligramos tiene el doble probabilidad de padecer un paro cardíaco súbito, una muerte súbita, que personas con un calcio mayor de 9,5 en sangre. Fijaros, solo medio miligramo en sangre más o menos te puede predisponer, sin avisarte previamente, a un problema de paro cardíaco. Y ahí queda todo. Yo creo que está explicado. Voy a intentar responder alguna pregunta porque siempre me regañáis y con razón me regañáis. Bueno, perdonad, el código, por Dios, el código. Un momentito, lo voy a escribir, que eso sí que se va a ver. El código, a ver. Vamos a ver si lo puedo escribir. Por favor, luego escribidlo en el chat, para que todo el mundo, porque se entenderá mejor en el chat. Jolín, cuánto número difícil esta vez. $250625. Ese es el número de hoy. El código 250620. Bueno, si lo puedo escribir aquí.
Ahí tenéis el código. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias por escribirlo. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a ver si puedo responder alguna cosita que me hayáis puesto por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Alguna cosita. Un momento, no os vayáis. Ah, bueno, que está. Sí, pero el próximo día acordaos que hablamos de fibromialgia. Aquí hay una persona que pregunta. Buenas tardes. Me pregunta Loli Rodríguez. Muchas gracias por el webinar. Aprendemos mucho. Gracias a vosotros por estar ahí, por supuesto. ¿Qué podemos aconsejar a unas personas con Helicobacter pylori? Muchas gracias. Bueno, pues con Helicobacter pylori. Mirad, hay que regular la flora intestinal. No, la flora del estómago. ¿Cómo? Primero, el Pro12. Si tiene Helicobacter pylori, tenemos que aportar Pro12 3 veces al día. Luego, el aloe vera, miel, fundamental. Fundamental, los mucílagos de aloe vera. 90 mililitros 3 veces al día. Y luego le podemos aportar tanto el calostro como una infusión del cistus. Eso le puede ayudar a una persona con Helicobacter pylori. Buenas tardes, doctor. Por todo lo que nos aporta, tengo dos preguntas. ¿Conoce alguna técnica que no sea la operación para quitar varices? Tenemos en LR para las verruguitas. Mirad, en LR para las verruguitas, yo tengo una amiga paciente que he estado con ella esta tarde precisamente, María Ángeles, que me estaba comentando, no le he preguntado hoy, pero como comentaba para su pareja, que con paciencia, con el aloe vera, se le estaban quitando las verruguitas. Hay que echar con paciencia, porque las verruguitas es una infección vírica. Entonces, con paciencia, aloe vera, pues puedes empezar con el propóleo. Échate a ver qué tal va. Sí, hay una técnica que es para las varices, que es la espuma. Tú, mira, para que sepas lo que es la espuma, Isabel, mira en internet, pon Doctor Cabrera, Granada, espuma, para varices. Ahí te enterarás lo que es la espuma. Eso evita la operación. Se esclerosan, se cierran las varices. Eh, eh, Aquí me comenta Carolina, me preguntan, vale, se llama hidradenitis supurativa. Uy, ¿qué se puede recomendar? Eso es que te sudan muchísimo las manos y los pies. Eso es muy complicado. Eso nosotros no tenemos nada para eso. No tenemos nada porque es un problema del nervio vago. Entonces, ahí, hombre, si quiere probar con algo, porque no lo tiene por delante, que pruebe el Mindmaster rojo con el Vitactil. Pero es muy difícil, para eso no tenemos nada, Carolina, lo siento. Vamos a ver. Oye, aquí un párrafo grande. Rosa María me está comentando. Vamos a ver. Doctor, estoy muy escaldada de la medicina convencional porque tengo varias cosas debido a un mal trabajo del médico de cabecera, típico. Lo último, una insuficiencia renal por un tratamiento, por Dios. Esas se recuperan, ¿eh? Esas se recuperan, Rosa. Tengo fibromialgia, condroartrosis de rodilla, hernia lumbar, rectificación, lordosis de cuello, en fin. Un tratamiento para todo. Por lo menos, para mí, salva por la siguiente. Vale, mira, pues para la fibromialgia, como vamos a hablar el próximo día por la fibromialgia, te voy a contestar en profundidad para la fibromialgia, pero ya de entrada, mira, cógete el Mindmaster rojo y cógete el aloe vera Freedom con el Freedom Plus. Con eso ya de entrada te va a ayudar. Y por fuera, el aloe vera, el MSM junto con la termoloción. Eso es una pequeña aproximación. El próximo día lo cogemos en profundidad. Con la fibromialgia. Hombre, muchas gracias por los piropos que dais. Pues bueno, ya parece que, a ver, ¿qué dice? Ledel, paciente que toma Pro12, aloe vera sibera, omega 3. Sí, sin problema, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, que tiene heces con moco. Pero eso, eso, eso no es normal. Eso no es normal. Igual son mucílagos del aloe. Yo creo que esa persona, mira, antes que deje, dile que tome el aloe vera sibera 30 mililitros. Que tome el aloe vera sibera 30 mililitros, que siga con el proce, que siga con el omega 3. Y me buscas y me cuentas, ¿vale? Hombre, aquí tenemos un 10% que ha sobrevivido. Hombre, Andreu, vaya, no había visto tu nombre. Un abrazo, Andreu, tú eres mi pequeño milagro, vaya, que sí. Tú eres mi pequeño milagro. Sí, señor, enhorabuena, me alegro de saludarte.
A ver, para un niño con piel morena que en verano le salen manchas blancas en la cara, ¿qué puede tomar? Uf, esos son unas candidiasis que no acaban de responder al tratamiento. Entonces ahí no le queda más remedio, Bárbara, que hacer protección solar y protección solar. Y para esas manchas blancas, que pruebe a echarse el aloe vera, la pomada propóleo. Porque pruebe el propóleo, pero que le eche, cada vez que se eche, una gotita de aceite esencial del árbol del té. A ver qué tal, a ver cómo le va. Para el desgaste de espalda, bueno, pues eso es el aloe vera Freedom y el Freedom Plus. Y por fuera, hombre, también puedes meterle el Probalance, porque el Probalance va a neutralizar la pérdida de calcio, evidentemente, y también nos aporta calcio. Eso, esas tres cositas. Y por fuera, la termoloción ISA junto con el MSM, fantástico. A ver, un niño ¿qué recomiendo para tensión alta y para un niño? Pero lo hemos visto, Vanessa, ya lo de la tensión alta. A ver, para un niño de 4 años que está tomando Pro12, puede ser que le estriña, no debería. Su mamá asegura que no hace caca con normalidad desde que lo toma. Hombre, no, pues la verdad es que no debería ser lo contrario. Pero hombre, siempre están las susceptibilidades de cada persona, no sé. Mira, dile a la mamá que lo pare una semana y luego lo retome. A ver si hay cambio. O a ver si es por otra cosa. A ver si hay cambio. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, que ha sido un placer estar con vosotros. Ya veo que os estáis yendo, que el próximo día hablamos de la fibromialgia. Este jueves en Barcelona vamos a hablar de la contaminación y estamos pronto otra vez con vosotros. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.